Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de 90+2. ¿Qué tal estás, Sean, compañero? Opa, Neko, ¿qué tal? Hoy con ganas, ¿no? Ya os anunciábamos en el vídeo de la jornada lo que íbamos a hacer hoy. 11 de jugadores infravalorados, menos valorados, con menos cariño del que deberían Eso es. tener, que hemos visto nosotros en nuestro Athletic y tu Real. Va a estar interesante el vídeo de hoy. Sí, bueno, el cariño es relativo, ¿no? Sí, es Porque relativo. puede haber alguna que otra sorpresa, pero eso, importante, el detalle de jugadores que hayamos visto nosotros y nos acordemos, porque no Eso vale es. poner a un jugador que haya pasado por la Real en el Claro, 2006 cuando teníamos 2 años y no nos acordemos claro. ni de su etapa ni de su nombre. Ya un poco más conscientes, ¿no? Eso es, un poquito más conscientes, jugadores quizá un poquito más actuales, ¿no? Eso es. Y bueno, yo creo que puede estar interesante. Bueno, pues vamos con la portería del Athletic Club y el nombre elegido para ella es Gorka Izoz. Muchos no lo sabrán, pero mi hermano en gran parte se llama Gorka por él, un portero que encima a mí me traslada mucho a mi infancia, ¿no? A mis grandes primeros recuerdos con el Athletic, en San Mamés, en esa primera etapa de Caparrós, sobre todo en el año de Bielsa. Después disputa todavía muchas más campañas a gran nivel también europeo con el Athletic. Creo que tiene más de 35.000 minutos con el club, más de 100 porterías a cero, es portero en las finales, como te he dicho, que pues bueno, la mayoría sale en cruz, pero en Supercopa, por ejemplo, de 2015 salió cara con un gran Gorka Izoz de las últimas temporadas con el Athletic, y es un portero que para mí siempre estuvo infravalorado, ¿no? Creo que se lleva menos cariño y menos recuerdo del que merece de los Athletic Sales. Un para mí muy buen portero que demostró ser un gran portero de primera división durante muchos años, ya no solo en el Athletic, y como te digo que para mí tengo por ejemplo esos recuerdos de los penaltis parados a Messi o Cristiano cuando decían que no era un buen portero en los penaltis, así que siempre es bueno recordar a un mito, hombres BVA, ¿no? Como Sí, se ha eso hablado en es. los últimos tiempos, como Gorka Izoz. Sí, en cuanto a su trayectoria, ¿no? Yo también le coloco en mi infancia, ¿no? Quizá esos primeros años donde empiezas a ver fútbol y pues de esos nombres, ¿no? Del Atleti, pues Gorka Izoz, un mítico que no puede faltar. Tú has metido a Gorka Izoz, yo he escogido a un portero más actual, de hecho he cogido al actual portero de la Real Sociedad, De Alex Lezama, Remiro. Alex Remiro. Yo creo que es un jugador que valoramos menos de lo que se merece, ¿no? Es un futbolista que va a disputar su sexta temporada en la Real Sociedad, está disputando su sexto año como jugador, como portero de la Real Sociedad, y es un portero que ha ganado la Copa, ha dejado más de 100 porterías a cero, creo que es un dato que acaba de alcanzar el portero de Cascante. Es un portero que con el juego de pies es brillante, que después quizás le cuesta más bajo palos, no tiene varios errores que son totalmente normales en un portero, pero que da mucho a esta Real Sociedad, y creo que desde la afición, desde la propia afición de la Real, se le valora menos de lo que realmente se merece Alex Remiro, que es un portero que también formado en el sí, Zama, sí, ¿no? forma historia del Athletic también. Bueno, y me voy con un clasicazo para el lateral derecho, Íñigo Leque, para mí, por muchos en algún momento incluso odiado, por mí amado siempre, de mis jugadores predilectos. Evidentemente sé que muchas veces, pues bueno, ha habido momentos de fallos, momentos que quizás no ha dado el nivel, pero para mí un tío que disputa tantos minutos con el Athletic durante 10 temporadas, autor también de 3 títulos donde muchos puede llegar a ser importante, porque siempre da esa seguridad, esa confianza a los más chavales en el vestuario. Debe ser un chico también encima que en el vestuario debe ser súper cercano, muy buen tío, es capitán encima de este Athletic, y me parece, como te digo, un tío humilde, natural, que desde el Bilbao Athletic se le veía muy buena pinta. Luego ha tenido que adaptarse a lo que exigía el Athletic, la máxima categoría. Ha sido un comodín en el lateral derecho, lateral izquierdo, ha jugado arriba, incluso ha tenido que jugar de central. Es un tío que se ha ido adaptando, que para mí lleva pues, el ADN y la filosofía Athletic a su máximo exponente, porque creo que, como te he dicho, ¿no? Es un chico que se ha ido adaptando, que ha recibido críticas, que a pesar de tener fallos, creo que ha mostrado un gran nivel, por ejemplo, con Marcelino o incluso con Ernesto Valverde durante muchos tramos. Y para mí encima tiene el mejor discurso, que fue en el ayuntamiento después de ganar la Copa del Rey, después de la Gabarra, un tío sensible, que la verdad me alegro mucho porque le vayan las cosas bien generalmente, y para mí está sin duda infravalorado en la historia del Athletic como el lateral derecho que he visto yo, con menos cariño de lo que podría llegar a llevar. Sí, pues tú has elegido a Leque, que me parece un jugador, pues lo que tú dices, sensato, con muchísima cabeza, un tío muy humilde. Y yo he escogido, creo que algo totalmente contrario. Es un jugador que llegó cedido a la Real Sociedad y que disputó tan solo una temporada como Churiurdin.
y es Theo Hernández. Vale. Me parece que llegó cuando todavía era un jugador que no estaba hecho, no era un jugador completo y de hecho se le vieron las costuras en defensa en esa Real Sociedad de la 18-19 que empieza con con Asier Garitano. Eso es. Y después está obligado a cogerlo Imanol Alguacil, pero es un jugador que en ataque nos daba muchísimo, era una bala y ya se le veía ese potencial en ataque, ¿no? Que si quizá corregía algunos errores en defensa podía ser un jugador que realmente valiese para el Real Madrid, de donde llegó cedido, ¿no? Era un jugador que venía de jugarlo absolutamente todo en el Alavés, luego llegó al Real Madrid y se llevó esa primera decepción. Sí. La primera hostia, para decirlo así tal cual. Y pues en la Real tuvo una temporada con altibajos, pero yo creo que era un jugador al que se le veía potencial y que corrigiendo un par de cositas en defensa podía llegar a estar donde está hoy en día, que es en el Milan. Bueno, pues vamos ahora con el puesto de central. Yo me quedo con Xavi Echeita, otro que como Leque para mí maximiza todas sus aptitudes, se adapta a lo que sea, intenta sacar lo máximo de quizás no tanto como otros centrales que ha tenido acompañándolo incluso en la zaga, y al final pues tiene muchísimos partidos con el Athletic, es importante en el título de Supercopa, acaba siendo internacional. Y es un jugador que se ha llevado al final pues en muchos equipos, ha estado en primera división, en segunda división, hecho y derecho, y en el Athletic vimos su mejor versión, sus mejores partidos, creo que un central de los de antes además, y que dejó buen sabor de boca en San Mamés, pero lo tenemos un poquito olvidado y no hay que olvidar, como te digo, que fue el titular en la Supercopa ganada contra el Barça, que fue un jugador que llegó a ser internacional y que disputó durante más de 100 partidos a un muy buen nivel con el Athletic, incluso anotando creo que eran 8 goles. Así que un buen central de los de toda la vida. Que había sido internacional, eso se me había olvidado. No sé, no Sí, tenía señor. ese recuerdo del bueno de Cheita. Me parece que estás escogiendo jugadores de un estilo bastante parecido, ¿no? Jugadores de casa, honrados, ¿no? Nobles, que se lo van a dejar todo por la camiseta. Yo he escogido otro que también ha sido internacional, que también ha pasado por el Atleti. Ah, mira. Y que esta misma jornada se va a enfrentar a la Real Sociedad. Ah, mira. Y que lo vamos a recibir en Anoeta, es Íñigo Martínez. Creo que Íñigo Martínez es un central no te voy a decir de época, pero es un central de 9, sí. muchísimo nivel. Ya lo demostró en la Real durante varios años. Yo creo que al principio sus excesos de confianza, sobre todo con balón, pues le lastraban un poquito el nivel, ¿no? Y las lesiones, que las lesiones con la también. Real tuvo muchas, con la Athletic casi nada, pero sí. Pero es un defensa que mostró un gran nivel en la Real Sociedad, luego se marchó de aquella manera al Athletic Club, nos dolió bastante porque fue una traición, es así, fue algo feo y bueno, pero eso no quita que sea un central que demostró un gran nivel no solo en la Real, sino también en el Atleti y ahora en el Barça creo que está en uno de sus mejores momentos de su carrera y bueno, también hay que reconocerlo. Viene el primer trampeo del vídeo, un jugador que disputó muchos partidos de medio centro, pero también empezó sobre todo de central, también llegó del Liverpool, una historia muy curiosa, estuvo evidentemente también en las categorías inferiores del Athletic. Mikel San José es un jugador encima que para mí otro que ejemplifica mucho en lo que es el Athletic a nivel social, a nivel personal, a nivel comunicativo. Creo que es un chico que ha reivindicado muchísimas causas sociales importantes, nunca ha tenido miedo a decir lo que piensa de una manera respetuosa, es un chico culto, tiene una historia muy importante e interesante por detrás, y luego a nivel futbolístico un jugador que se ha adaptado a muchas posiciones, como hemos dicho, a contextos diferentes, a compañeros diferentes, siempre a muy buena nota. Tiene el golazo en la Supercopa, pero es que creo que casi anota 40 goles con el Athletic. Es mucho. Una barbaridad de partidos, como te he dicho, hace un mediocentro brutal con Beñat en el año que jugamos Champions League y posteriores en Europa, y como te he dicho, para mí otro de los jugadores que te lleva a la infancia un poquito, a esos partidos donde estabas en San Mamés y cada córner era celebrado porque sabías que Mikel San José podía poner la cabeza. Sí, bueno, yo el mejor recuerdo de San José quizás, perdóname, es ese doblete en propia puerta en Anoeta, ¿no? Mikel San José que marca 2 goles de cabeza en Anoeta. Sí, señor. Pero sí, también me sigue pareciendo uno de esos jugadores de casi de casa, ¿no? Que bueno, me parece un chaval con bastante cabeza, de hecho lo está demostrando ahora en su etapa post-fútbol, ¿no? Eso es. Pero bueno, tú has escogido a Mikel San José y yo he estado entre dos opciones. Primero, la de Raúl Navas, ¿vale? Que creo que es un central que en la temporada 16-17 con Eusebio cuajó una temporada muy muy buena junto a Íñigo Martínez. Creo que disimuló bastante bien sus carencias como central, pues quizás no era un central demasiado rápido,
pero yo creo que cuajó una buenísima temporada. Y luego, con el sustituto o teórico sustituto de Íñigo Martínez, he estado entre esas dos opciones. Héctor Moreno, el mexicano, llegó pues casi como precipitado, ¿no?, a la Real Sociedad por esa salida de Íñigo Martínez en el último día del mercado invernal, y creo que cuajó una temporada y media bastante solvente, ¿no?, en la Real Sociedad. No era una Real brillante, tampoco atravesaba su mejor etapa ni con Asier Garitano, ni cuando llegó Imanol Alguacil tampoco tuvo demasiado tiempo para hacerse al equipo, pero creo que son dos jugadores que medianamente bien pues rindieron en esta Real. Bueno, pues vamos con otro de esos jugadores, como hemos dicho con Íñigo Leque, Xavi Echeita, que supo hacer muchas veces de las carencias virtudes y supo maximizar lo que podía llegar a dar. Un hombre que lo dio siempre todo por la camiseta, lateral izquierdo, como no, Mikel Valenciaga, guipuzcoano, también estuvo en la Real. Hemos combinado bastante, jugadores de Real y Athletic, y la verdad es que, ¿qué decir de Mikel Valenciaga, no? Ernesto Valverde le denominaba como la joya, para él era su joya, era un jugador que era fijo, seguro, un seguro de vida, que en sus inicios como jugador encima hacía mucho daño adelante, pero luego tuvo que adaptarse al lateral izquierdo y acabó siendo un cerrojo, un lateral súper defensivo, que de hecho solo anota un gol con el Athletic. Me acuerdo de ese gol porque lo vi contigo en San Mamés ante el Sevilla. Y qué golazo de Mikel Valenciaga. Y la verdad es que es un jugador, como hemos dicho, que acaba siendo el jugador titular del Athletic de Champions, del Athletic de Europa League, del Athletic campeón. O sea, una carrera en el Athletic muy importante, un legado enorme en el vestuario, según han comentado ahora los capitanes actuales, y la verdad es que tenía que estar en este 11 de infravalorados don Mikel Valenciaga. Sí, yo creo que desde fuera también parecía uno de esos pesos pesados en el vestuario, que hacen grupo, que hacen equipo y que son al final fundamentales para el entrenador, y creo que Ernesto Valverde valoraba también su figura. En este caso yo también me quedo con un lateral de casa, Allen Muñoz. Creo que es un jugador que nunca ha puesto una mala cara, que cuando se ha lesionado ha trabajado como el que más para volver, y de hecho ahora ha vuelto de una lesión larguísima. Es un jugador que cuando le ha tocado ha rendido, un jugador que nunca lo ha tenido fácil porque la Real siempre ha intentado fichar a un lateral izquierdo de nivel, de hecho lo ha hecho con Nacho Monreal, lo ha hecho con varios otros jugadores, ahora con Javi López, pero es un jugador que siempre ha estado a disposición de Imanol, siempre que lo ha salido se lo ha dejado todo en el campo, salgan mejor las cosas o peor, nunca una mala cara, seriedad, siempre un tío muy trabajador y que además parece una grandísima persona, y yo me quedo con Allen Muñoz en este lateral izquierdo como jugador infravalorado, ¿no?, o jugador que quizás no valoremos del todo entre la afición de la Real Sociedad en estos momentos. Me quedo con un jugador que siempre he tenido la sensación de que es mucho mejor de lo que parece, muchas veces, don Mikel Vesga, otro de mis predilectos, tengo una camiseta suya. Es un jugador que, esto de decir, mi aita siempre ha confiado en él desde el inicio. Un jugador alto, espigado, talentoso, con buena zurda, que muchas veces peca pues, de frío, ¿no?, de que puede parecer eso, pero bueno, un jugador con ya más de 200 partidos en el Athletic, 10 goles, anota el penalti en la Cartuja y cambia el partido, en el que es ya el partido más importante del siglo para el Athletic, así que eso siempre quedará en nuestra memoria, y me parece que le hemos atizado mucho desde la afición, todos en general, y es un jugador que ha dado mucho al Athletic de manera silenciosa, y otro de estos buenos tíos, sin duda se le ve un buenazo, y que para mí su año 2022 y 2023, el final con Marcelino, la primera de Valverde y tal, fue buenísimo, que estuvo a un nivel espectacular en Liga, y es verdad que ahora justo en este buen momento, ¿no?, de Prados, Jaureguizar, Galarreta, le va a costar más, pero siempre en el recuerdo los buenos partidos de Mikel Vesga y esa final en la Cartuja. Sí, creo que es un jugador bastante fácil de atizar por lo que dices, porque jugador alto, medio centro, parece torpe un poquito con balón, y sobre todo porque es frío, ¿no? Parece frío, pero creo que es un jugador, pues lo que has dicho, más de 200 partidos, es un tío que eso es por algo, ¿no? Tiene que haber alguna razón por la que confíen en él, y ahora pues lo va a tener complicado con los buenos mediocentros que acaba de sacar el Athletic. Hablando de buenos mediocentros, me quedo con uno que salió de Zubieta y que ha tenido que probar suerte fuera, y es Ander Guevara. Hombre. Yo creo que el bueno de Ander siempre ha tenido un potencial enorme, y cuadró que Ander Guevara sale de la cantera cuando bueno, pues vuelve Yarramendi, sale Martín Zubimendi, al final pocos minutos para el Gasteiztarra, que tuvo que volver a casa a probar suerte. Y creo que entre la afición de la Real se ha valorado a este jugador, pero quizás Imanol pues no le veía cabida en el equipo porque simplemente la competencia era durísima. Martín Zubimendi, que va a ser un jugador de época en esta Real Sociedad, aunque se marche este mismo verano. Yo creo que Ander, pues me quedo con esa espinita, ¿no? También ha sido uno de los jugadores
al que tenía muchas ganas de ver con un rol importante en la Real y que no pudo ser. Y creo que su etapa en la Real yo creo que es notable, ¿no? Al final se ve obligado a salir, pero es un jugador que cuando tiene que rendir, rinde. Y pues con con Mal esa sabor de boca casi, ¿no? sensación agridulce De que no ha cerrado el ciclo, quizás. Eso es. Bueno, y si iba la cosa de mediocentros Gasteiztarras, con Guevara y con Vesga, sigue la cosa con mis Mikel, de Mikel Valenciaga, de Mikel Vesga y ahora de Mikel Rico. Otro jugadorazo en el mediocentro del Athletic, su temporada 13-14 ya es histórica, con Ander Iturraspe a los mandos de ese Athletic de Champions. Para mí vino encima en un momento, pues diríamos ahora, ¿no? En su prime, en la buena edad para poder rendir a corto plazo en el Athletic. Hizo unos muy buenos años, fue un jugador muy regular, que gustaba muchísimo a la Catedral por su energía. Aún así yo creo que ahora, con el tiempo, siempre se te van olvidando este tipo de perfiles y realmente Mikel Rico tuvo su boom en el Athletic. Creo que eran casi 15 goles, más de 11.000 minutos con el equipo y encima cosas curiosas, ¿no? Como que le llamaban el hombre de hielo porque salía en Moscú a menos 10 grados con manga corta. Era un tipo peculiar de estos que gustan también, un hombre es BBVA de manual, Mikel Rico. Yo creo que he escogido un perfil no similar, pero en cuanto a la percepción de la afición, ¿Acierto? bastante parecido. ¿Acierto o no? ¿Francés? Medianamente sí. Vale. David Zurutuza. Don. Un jugador, yo creo que querido por la afición, por el simple hecho de que es diferente, ¿no? Es un jugador, recuerdo un partido, no sé qué temporada era exactamente, pero que marca 2 goles, se parte la cara, acaba sangrando. Tenía ese cántico, ¿no? De Anoeta Zuru Zuru, que parecía más un abucheo que un cántico de la afición de Anoeta, pero un jugador queridísimo que quizás no se le valora tanto por cómo jugaba, sino por lo que significaba, ¿no? Era un poquito el reflejo de la casta y el coraje y de la afición en ese centro del campo de la Real. Un jugador que estuvo muchísimos años en la Real, desde segunda división, ascendió, Champions, ha jugado Europa League y quizá no tuvo ese final esperado, ¿no? Que bueno, me acuerdo además que no pudo jugar en sus últimos partidos, no tuvo minutos y un poco pena por un jugador que siempre tendré en el recuerdo, David Zurutuza. Bueno, ahora en la media punta voy con un perfil que no creo que esté infravalorado, pero también porque es todavía mucho más de lo que parece. Yo creo que ni él sabe lo grande que es, Óscar de Marcos. Le pongo en la media punta porque está infravalorado ahí, sobre todo. Puede ser en la 11-12 con Bielsa. Con Bielsa, bueno, en la media punta, de interior. Creo que él, como un poco Íñigo Leque, se tiene que adaptar a lo que exige el Athletic muchas veces y a lo que exige el máximo nivel. Y no lo hemos visto en un contexto que favorezca 100% todas sus aptitudes, tanto técnicas como de entendimiento de juego, que es brutal, ahora defensivas que ha ganado con el paso del tiempo. Él siempre ha hecho mejores al resto. Creo que muchas veces tenemos un poco tengo ese debe aquí en la espinita clavada de que el resto a veces no lo ha hecho tan bueno a él porque no lo hemos podido ver como... él se ha adaptado, porque lo ha hecho siempre. Yo creo que durante toda su carrera y durante toda su vida, a nivel social, ha tenido un impacto brutal. Creo que es el mejor capitán que podría tener el Athletic. Está ahora mismo tercero, es el tercer jugador que más partidos ha jugado en la historia del club, que se dice pronto. 38 goles a sus espaldas. Bueno, un juego espectacular durante muchos años. Pone una banana preciosa a Berenguer contra el Betis, o sea, sigue encima en un estado de forma óptimo. Y por muchos años Óscar de Marcos, aunque esté en el ocaso de su carrera, le quiero valorar en la media punta. Sí, es un jugador de grandísimo recorrido en el Atleti, ¿no? Top 3 jugadores con más partidos y un tío que siempre rinde. Yo me quedo con otro en el que su paso de la Real no fue tan largo, pero que también tuvo su impacto, ¿no? El Chori Castro. Un jugador interesantísimo. Recuerdo un doblete al Barça en aquella remontada por 3-2 en Anoeta. Es un jugador que venía del Mallorca, ¿no? Un perfil diferente a lo que había, ¿no? A esos Carlos Vela, Griezmann. Pero es un jugador que supo también tener su rol, que participó en numerosos goles y asistía también. Un jugador muy interesante en ataque, que me dejó un buen recuerdo y que quizás pues, no lo hemos valorado lo suficiente, ¿no? Me acuerdo también un gol en la 14-15 con un centro de Canales, si no me equivoco, de volea ante el Deportivo. Un golazo increíble, de los mejores que he visto en Anoeta. Y el Chori Castro, al final, un jugador bueno, al que le guardo especial cariño, un jugador que además siempre ha mostrado su cariño a la Real también, y creo que la Real también le ha mostrado su cariño a él, y un jugador que siempre recordaré.
Bueno, ahora si veis un poco distinto el encuadre, la calidad de imagen, hemos tenido un problemilla, se nos ha acabado la batería Un sustillo. de la cámara, pero bueno, vamos a cerrar ya el vídeo de los jugadores infravalorados que hemos visto en Athletic y Real. En mi caso, por la banda derecha con Markel Susaeta. Para mí casi el hombre infravalorado del Athletic que yo he visto. Un jugador espectacular, con talento, lectura de juego, un pie magnífico. Recuerdo 2 goles de falta a la Real en un derbi y bueno, un doblete 2-0 creo que era en el antiguo San Mamés. Y bueno, un jugador con más de 500 partidos en el Athletic, más de 50 goles, una banda derecha ya icónica junto a Andoni Iraola. Para mí, de los grandes infravalorados, con una mala despedida, con una mala salida, como junto a Mikel San José en su última temporada. Pero para mí, ya te digo, uno de mis jugadores favoritos también de la infancia, que marcó en las semifinales de UEFA frente al Sporting de Lisboa, que se dice rápido. Entonces, Markel Suseta tenía que estar en este 11. Sí, yo creo que es la definición de jugador infravalorado. Y le tengo un especial recuerdo porque tiene una comparecencia con la selección española en rueda de prensa con una frase histórica La cosa, que me hacía muchísima gracia. Pero bueno, tú has optado por Markel Susaeta. Yo optaré por un jugador que os amargó la final de la Cartuja. En este caso, la que perdisteis, no la que una de las que perdisteis, no la que ganasteis. Es Cristian Portugués. Jugador en ciertos momentos difícil de valorar en la Real Sociedad porque no era el perfil de jugador al que estábamos acostumbrados, ¿no? Teníamos muchos jugadores con muchísima calidad con el balón, pues eso, que destacaban al final por su calidad diferencial en la Real, pero Cristian Portugués era todo lo contrario, era un jugador el currante, agresivo, el currante, ¿no? El que se ponía los guantes y las botas y bajar al barro, ¿no? Al final un jugador que en ese rol también aportaba muchísimo, muy querido por Imanol Alguacil también y muy querido por la afición de la Real, que necesitaba quizá un jugador así, que fuese la fiel imagen, ¿no?, de la afición en el césped. Cristian Portugués, un jugador capital y fundamental para la Real Sociedad, que se ha clasificado a Europa en estos últimos años y que ganó la final de Copa del Rey. Bueno, ahora voy con el extremo izquierdo puro, zurdo, Íñigo Córdoba, la sensación de la temporada 17-18, creo que junto a Unai Núñez, de las poquitas cosas y Kepa en ese año que podemos rescatar de la temporada del Cuco Ciganda, casi tiene 100 partidos con el Athletic y me da la sensación, un poco como contigo con Ander Guevara, que no se cerró del todo el círculo de Íñigo Córdoba en la primera plantilla del Athletic. Al final no le ha dado para más, ahora mismo está en segunda división, pero creo que es un jugador que en su momento, pues bueno, hizo un buen boom, cayó de pie en la Catedral, parecía que iba a ser otra cosa, pero aún así yo me quedo con que su paso fue bastante infravalorado. A mí ha sido un jugador que me gustó en su momento con el Athletic y, como te digo, de las pocas buenas cosas que podíamos sacar de ese momento del Athletic, así que Íñigo Córdoba es mi extremo izquierdo. Sí, pues yo voy a tirar por un perfil parecido, no en cuanto a juego ni a nivel futbolístico, sino en cuanto a jugador que se quedó a las puertas de ser algo más grande en el club, ¿no? John Bautista, Sí, que también está en segunda división, está en el Eibar y que ha demostrado ser un jugador totalmente válido para la categoría de plata. De hecho, el año pasado marcó muchísimos goles, sí. pero que en la Real se quedó algo corto, ¿no? Yo tengo un buen recuerdo suyo porque era el típico jugador que no sabías muy bien cómo, pero llegaba a marcar goles, ¿no? Pero no le bastó para quedarse en el equipo ni ser importante, ¿no? Al final la Real sí que dio un salto a nivel de calidad con la llegada de Imanol Alguacil. Ahí Bautista fue perdiendo fuerza poquito a poco y es un jugador que, bueno, lo que decimos no es para nada malo. De hecho, ha sido uno de los jugadores destacados en segunda división, pero que en la Real le faltó un poquito, ¿no? Un parecido perfil similar al de Íñigo Córdoba, ¿no? Que parece que puede llegar a ser determinante en el club de su vida y que acaba en segunda división, pues teniendo otro rol y otro perfil de categoría, ¿no? Pero que, bueno, pues podía haber sido y no fue. Pues yo iba a poner aquí a otro perfil de esos, creo que todavía un pasito más, a Asier Villalibre en la punta de ataque, pero creo que realmente ha tenido un paso valorado por el Athletic. Ha jugado bastantes partidos con el Athletic, ha marcado en la final de Supercopa que ganamos, marcó 6 goles en la Copa el año pasado en la que luego ganamos también. Entonces creo que ha tenido un paso realmente bueno por el Athletic, que se ha quedado evidentemente como ese what if, ¿no? Sí. Pero no tan infravalorado, sino que, no. que hubiese sido en la mejor versión. Entonces voy a quedarme con Said Merino, que es un jugador que yo creo que este sí ha sido más olvidado y que sí que ha tenido un paso infravalorado por el Athletic,
disputó casi, pues creo que eran 75 partidos, con prácticamente una decena de goles, marca un gol importantísimo al Marsella en una eliminatoria europea, le hace el lío a Dani Alves en la final de la Supercopa. En ese inicio parecía que Xavi Merino iba a ser el próximo extremo del Athletic Club. Sí, sí. Y es verdad que tiene una lesión que le aparta de los terrenos de juego un buen tiempo cuando estaba petándolo absolutamente con el Athletic, y a partir de ahí no vuelve a ser el mismo. Ha rehecho su carrera, pero otra de esas figuras con la sensación, ¿no?, de que podía haber tenido un mejor paso por el Athletic y ha tenido un paso al final infravalorado o casi olvidado. Sí, sí que me acuerdo de Xavi Merino, de decir casi como, ¿quién es este? Está jugando muy, muy bien, pero luego sí que se acabó pues desinflando un poquito. Recuerdo su paso por Leganés, puede ser, estuvo en el Leganés, y bueno, es otro de los jugadores que hubiese pasado, sí, pero bueno, al final dependes de muchísimos factores, también un poquito de suerte, y en ese caso pues no le salió de cara. Yo voy con otro jugador, yo creo que en este caso diferente, voy con Juanmi Jiménez. Un jugador que llegó desde Inglaterra tras su paso también por Málaga, y es un jugador que aportó muchísimo a la Real. Era un jugador con un perfil diferente de delantero, ¿no? También tenía a William José en el equipo, que era totalmente lo contrario, un jugador fuerte, corpulento, rematador. Y luego estaba Juanmi, que era como el chico más inteligente de la clase, el más pillo, ¿no? El ratón de área, ¿no? El ratón de área, el que cogía todos los rebotes, el que marcaba casi sin saber cómo. Y es un jugador del que tengo muy buen recuerdo en esa 16-17 que acaba clasificando a la Real, a la Europa League en la última jornada, en el último suspiro ante el Celta. Y creo que es un jugador que dio bastante a Eusebio, que dio bastante a la Real, y que quizás no está valorado del todo por la afición churiurdín. Sí, es otro de esos fan favorite, ¿no?, que se dice mucho en la cultura yankee, un poco como Villalibre, un jugador casi fácil de querer, que al final llama mucho la atención y que quieres que le vaya bien muchas veces, ¿no? Entonces sí, tuvo un buen paso Juanmi por la Real Sociedad. Luego tiene un momento histórico en Copa del Rey ante el Lleida, que es la de pasan ellos. Pasan ellos, eso también es. Que también queda remarcado, ¿no?, en la historia de Juanmi Jiménez como jugador de la Real Sociedad. Pasan ellos, ¿eh? Sí, sí. Pasaron. Sí, yo creo que uno de los aprendizajes más grandes de mi vida fue esa noche, de cómo actúa el karma, de estar aquí llegando a San Mamés para la vuelta del Athletic Formentera y decir, mira estos que los han cascado la Lleida, qué bien, tal, y luego pumba, los dos, y dije, chaval, no, nunca escubas hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, una noche graciosa, bueno, muy graciosa no, pero en 90+2 hubiese sido un caos el vídeo de post eliminatorias, así que esperemos que no pase más veces. Y nada, lo dicho, creo que ha quedado un vídeo interesante, curioso, el 11 de infravalorados. Bastante nostálgico también. Sí, quizá, muy ¿no? nostálgico, nos hemos puesto ahí en nuestra infancia las gafas de vernos ahí de pequeños, así que decirnos vosotros también, los más mayores, vuestros 11 de infravalorados o jugadores infravalorados de Athletic y Real, y quién creéis que ganaría en un partido, ¿no? Porque yo creo que estaría disputado y estaría interesante, sería curioso la verdad. el partido. Yo creo que serían equipos diferentes. Muy Tú diferentes. quizás tirado por más gente de casa, con más años en el Atleti, más trayectoria, Más ¿no? experiencia. Esos hombres un poquito pues del Athletic Club de toda la vida. Y yo he tirado por jugadores de perfiles diferentes, también hay jugadores de casa, Allen, Guevara, Bautista, de diferentes generaciones además, pero estaría interesante ese partido. Sí, sería chulo, así que nada, ha sido un placer. Animaos, por cierto, si no lo habéis visto, a ver los vídeos de esta semana, ya sabéis, hemos tenido una entrevista muy interesante, hemos tenido también el análisis de la jornada y a ver qué pasa este fin de semana. Vendremos la próxima semana con más vídeos y este ha sido bastante interesante, Sean. Sí. Nos despedimos aquí. Habéis tenido suficientes vídeos esta semana, así que nos vemos en la próxima. Agur, agur.